Continuando con nuestro Congreso de DO LATAM 2023, tengo el agrado de presentarles a Ignacio Neira Sánchez, gerente de Desarrollo Organizacional en Komatsu Latinoamérica. Nos contará sobre su experiencia inicial en torno a la implementación de un modelo X y la escuela activa y constante de la voz de las personas. Nos compartirá su búsqueda de construir experiencias memorables que apalanquen el compromiso y desempeño de sus colaboradores y colaboradores en su organización. Ignacio es psicólogo organizacional y MBA, con experiencia en roles de business partner y áreas especialistas en torno a la gestión de talento, donde ha asesorado sobre la gestión y desarrollo del talento, el liderazgo, desempeño de equipos y capacidades organizacionales. Bienvenido, Ignacio. Bueno, gracias Rodrigo por tu presentación y sin duda gracias a la Red de Recursos Humanos por esta invitación. Felices estamos de participar. Y bueno, yo les voy a contar sobre People Experience y esencialmente me gustaría transparentar algo, que cuando nos llama la red a participar, lo primero que les dijimos fue que nosotros en People Experience estábamos partiendo un viaje. No teníamos resultados, no sabíamos el impacto que íbamos a lograr. Entonces, lo primero que les advertimos fue, nosotros podemos compartir lo que fue tomar esta decisión y iniciar este viaje. Y ellos nos contaron que eso es lo que buscaban. Por lo tanto, para alinear expectativas, lo que yo les voy a contar hoy día se refiere principalmente no al final de la película, no a cuando el equipo sale campeón ni cuando termina la guerra, sino que cuando inicia esta película. Y lo represento con esta foto, esta imagen del Señor de los Anillos, que es cuando se reúne un equipo de personas para llevar un anillo y destruirlo, pero recién el inicio. Y la idea es contarles qué hallazgo, qué aprendizaje hemos tenido y por qué tomamos esta decisión de emprender este viaje. Para iniciar, creo importante comentar la sincronía que uno encuentra. Nosotros teníamos cierta convicción, pero también uno ve el estado del arte. Y sin duda un reporte interesante que les recomiendo revisar es el de Gartner, de Prioridades para Líderes de Recursos Humanos del 2023, donde plantea que Employee Experience es una de las principales prioridades. Pero lo interesante es que todas ellas son prioridades que están muy conectadas entre sí. Y para emprender People Experience, sin duda, todas van a ser parte relevante de ello. También creo relevante, y acá un reporte interesante de Willis Tower Watson, tocar el tema que todos tocamos, que es la pandemia, finalmente. Como la Employee Experience, antes de la pandemia, se planteaba que había un 52% de interés y prioridad, pero al día de hoy está en un 92%. Este cambio no es azaroso, todos nos vimos desafiados a considerar nuevas formas de gestión, nuevos modelos, los desafíos crecían, los modelos de trabajo, también los desafíos sociales, económicos, nos plantearon importantes obstáculos. Ver los datos es claro, o sea, cuánto se perjudicó el desempeño organizacional, los financieros, la experiencia, el bienestar de las personas, la productividad. La experiencia de empleados se vio muy perjudicada en la pandemia y fue un desafío muy importante el que tuvimos que abordar y aprender nuevas formas. Para nosotros, People Experience fue un enfoque integrativo que nos permitía entrar acá. De hecho, me parece interesante contar lo que leí en Harvard Business Review sobre el concepto de Loyalty Fee. Ellos plantean que durante la pandemia las restricciones financieras, económicas, nos hicieron cuidar mucho el trabajo. También limitar ciertas decisiones. Pero por otro lado teníamos la gran renuncia, después la gran recontratación, desafíos que nos impusieron cómo atraer talento. Y en ciertos puntos, incluso empresas en Norteamérica pagaban bonos solo por aceptar una carta oferta. Eso nos plantea que tenemos personas que en algún punto se mantenían en las organizaciones y por mantenerse en las organizaciones se veían en desmedro frente a otras personas que estaban ingresando a este mundo laboral. Entonces teníamos esta especie de tasa o recargo de lealtad. Estar en la organización nos afectaba y nos empeoraba de alguna forma las condiciones. Ahora, ¿por qué nosotros decidimos partir este viaje? Y yo les diría que son 4 factores esenciales los que tomamos para este viaje, de los cuales el primero fue, nosotros como Komatsu somos una organización que cumplió 100 años el 2021, en plena pandemia. En ese proceso tuvimos el desafío de instalar conceptos nuevos, pero también la buena noticia de lanzar una nueva estrategia de marca e identidad corporativa. Y el desafío que tenía principalmente era que
nosotros como organización global tenemos muchos territorios que funcionan de forma paralela, pero que no necesariamente tienen aspectos de gestión homologados. El lanzar nuestra estrategia de identidad corporativa y de marca nos definió ciertos estándares que facilitaron hacer un lenguaje común. Y sobre todo el propósito con nuestros valores globales generó un cambio importante en nuestras reglas del juego. Y otro concepto posterior que tuvimos en ese momento fue la propuesta de valor al empleado, que les voy a contar un poquito más adelante porque para nosotros fue importante. También nos planteamos la modernización de nuestra gestión de personas. Empezamos a concentrarnos más en el valor que damos al cliente, a las personas. A veces uno se enamora de programas, se enamora de diseño, pero es importante empezar a concentrarse en lo que estamos generando de valor a las organizaciones. Empezamos a simplificar nuestros sistemas, teníamos 12 sistemas en paralelo operando, y cuando en ese punto tú generas una experiencia tan desagregada, consideramos que era importante llegar a un punto de contacto. Asimismo, empezamos a mirar otros elementos de valor, profundizamos en la metodología Lean para que todas nuestras propuestas y todos los proyectos se enfocaran en entregar valor al cliente. Luego, el desarrollo de capacidades para la transformación. Ahí lo importante para nosotros fue un equipo de personas robusto, que tuviera un mindset ágil, que empezara a entender de manera más profunda los conceptos de gestión con sistemas de OKR, que profundizara aún más con el enfoque Lean. Nosotros como empresa japonesa tenemos un sistema cultural, el Komatsu Way, que tiene mucha cercanía con Lean, con Gemba, con causa raíz, etcétera, 5S. Y también, obviamente, empezar a desarrollar ciertas capacidades para experiencia de empleo. Y finalmente, una de las razones que motivó mucho para nosotros empezar a trabajar con experiencia de empleado fue cambiar nuestra estrategia de voz de las personas. Bueno, y en ese momento fue que decidimos mejorar nuestra estrategia de voz de las personas. Este fue uno de los factores esenciales para entrar al mundo de gestión de experiencia. Y un ejercicio que nosotros hicimos, que comparto, fue analizar el paralelo entre el clima organizacional y Employee Experience. Porque consideramos que para nosotros eran dos enfoques complementarios que podían ayudarnos a generar mejores resultados de los que veníamos logrando. Nosotros teníamos encuestas desde el año 91, donde partió siendo una encuesta más que los ejecutivos analizaban como un termómetro de mejora. Después se implementó mejores modelos de evaluación para luego hacer un modelo integrado en la organización y que finalmente permitiera llevar a los equipos a la gestión de clima. Después incorporamos compromiso, pero llega un punto en que nos estancamos. En un punto nuestras metas de compromiso y de satisfacción las logramos, pero un año aumentaba 1%, el otro año bajaba 1% y no teníamos cambios sustanciales. Y ahí nos cuestionamos. ¿Cuál es la estrategia que podríamos usar ahora para mejorar cómo escuchamos a las personas y cómo optimizamos lo que estamos haciendo? Y en ese contexto, este análisis que nosotros pudimos hacer nos llevó a 4 puntos clave. Primero, es decir, una encuesta de clima o compromiso en general, uno busca modelos globales de la organización, modelos estándares que nos permitan mirarnos internamente, pero también entender cómo podríamos compararnos con otras organizaciones. También un modelo clima nos permite hacer planes de acción en los equipos, concentrarnos en el trabajo y en sus dinámicas de equipo, pero está eminentemente aplicado a las personas que trabajan en la organización. Ese es el clima o el compromiso que medimos. Y nosotros medíamos generalmente indicadores como satisfacción, ratios de compromiso y porcentajes de compromiso. Pero cuando empezamos a mirar People Experience, vimos la oportunidad de incorporar el viaje. Y ahí en la presentación, este es un modelo de Culture Amp, pero después más adelante les voy a mostrar cómo nuestro viaje está configurado, donde el cambio está en que más que un modelo estandarizado, aquí tú tienes un modelo que ve cada punto de contacto en tu organización, en tu ciclo de vida, que es muy propio de cada organización, de su cultura, de su negocio, de sus formas de trabajo, y te permite empezar a hacer planes de acción enfocados a los puntos de contacto más complejos, más incendiados o que tú quieres potenciar. En ese punto, también te abre la mente a considerar que no solo necesitas escuchar la voz de tus empleados, las personas que forman parte de la organización, sino que hay personas que podrían postular a otra organización para ser mañana integrantes de ella, o incluso personas que están estudiando y que todavía no tienen decidido qué van a hacer, pero también a quienes se van de la organización. Incluso uno de los hallazgos que tuvimos en este proyecto, bien interesante, es una frase
donde personas decían que Komatsu era un buen padre, que aceptaba al hijo pródigo que volvía. Nosotros no teníamos acciones enfocadas al retorno de personas, pero hay un valor que se refleja en personas internas y externas que plantean que aunque ellos tomen desafíos y piensen en volver, no van a tener problemas porque van a ser bien recibidos. Entonces, por ejemplo, hay un factor que uno puede potenciar en la gestión de personas. Y finalmente, el NPS como tal, que esta forma de gestión que nos permite tener un NPS relacional, o sea, tener una sola pregunta que nos diga, una pregunta de verdad, que nos diga qué piensan las personas, y distintos NPS transaccionales que podamos ver en distintos puntos del ciclo. Y así se ve reflejada la estrategia a la que nosotros hoy día estamos apuntando, donde vamos a tener 4 ejes. El eje de viaje de colaboradores, o sea, este viaje con sus puntos de contacto, sus distintas mediciones, o sea, en descubrimiento, qué pasa en el proceso de evaluación, qué pasa en el proceso de entrevistas, en la carta oferta, cómo se viven esos puntos de contacto, cómo luego la inducción, el onboarding es experimentado. Entonces podemos ir punto a punto analizando en el día a día, o sea, es materia viva. Luego de eso están los pulsos que hemos integrado, ya que finalmente nuestras encuestas anuales, que como dice, nosotros las consideramos censales porque la aplicamos a toda la organización y participa el 98-99% en general, nos permiten una visualización pero anual. Entonces los pulsos nos permiten ir a grupos más pequeños, unidades más pequeñas o acotadas, que tengan dificultades o desafíos que resolver en liderazgo, en formación, etc. Entonces podemos hacer una aproximación más detallada. Y finalmente está el NPS relacional, que es esta gran pregunta que ven un poco en esta sección de acá, donde nos interesa saber crudamente si las personas recomendarían esta organización para trabajar. Tuvimos nuestra primera misión de NPS relacional, fue muy interesante, hay mucho hallazgo, hay que aprender a analizar la información cualitativa porque un solo número no te va a dar tantas luces de qué hacer. Pero cuando tú analizas qué dicen los promotores, qué dicen los detractores, hay una riqueza muy importante. Y arriba pueden ver cómo nuestro viaje lo queremos llenar de mediciones de NPS transaccionales. Una sugerencia que recibimos y que la aceptamos porque nos pareció muy interesante de otras organizaciones con las que nos juntamos, es que el NPS relacional es recomendado medirlo con otro instrumento. Nosotros lo hicimos con nuestra encuesta de compromiso, porque por sí solo puede ser un valor más desagregado sin tanta información crítica como si tú lo comparas con otro instrumento, porque puedes evaluar palancas de mejora y crecimiento. Luego, contarles en qué estamos hoy día. Nuestra implementación fue de esta forma. Nosotros primero buscamos un partner, en este caso fue Alma Brand, una organización que nos acompañó en este viaje. Nosotros fuimos su sombra, nosotros nos dedicamos a aprender. Vimos cómo entrevistaban, conocimos de las pautas, el trabajo de campo, vimos cómo analizaban la data, nos formamos en People Experience. Hicimos todo un proceso de acompañamiento hasta que se dibujaron los viajes, se establecieron los arquetipos y hasta que estamos diseñando nuestros propios planes de acción. Lo importante aquí fue que diseñamos nuestro primer viaje. Y me encantaría mostrarles más, pero obviamente hay información que es más sensible en los puntos de contacto, hay vivencias, hay dolores, hay cosas que se disfrutan, cosas que no. Pero por lo menos hemos logrado tener nuestro primer viaje. Primer viaje que tiene 8 momentos, de los cuales uno puede identificar al menos 3-4 puntos de contacto en cada uno. Puntos de contacto que usaremos como foco de análisis y mejora para nuestra iniciativa. Diseñamos mapas de empatía y tenemos 5 arquetipos en nuestra organización. Y eso ha sido nuestro primer viaje. Lo que quiero contarles ahora son ideas que para nosotros resonaron para implementarlo, como también hallazgos relevantes que nos hicieron, que aprendimos en este proceso de implementación. Entonces, como primer elemento, creo que uno de los aprendizajes y elementos esenciales para nosotros fue que este es un proceso continuo de diseño, implementación, escucha y análisis. O sea, estamos hoy en día en un modelo de gestión de experiencia y no es un sistema de voz del empleado solamente, sino que nosotros hemos estado preparando, generamos capacidades de mentalidad ágil, nos desarrollamos en sistemas de gestión mucho más enfocados al impacto, porque consideramos que tenemos que generar un ciclo de escucha, mejora, implementación. Entonces,
Aquí nosotros estamos muy conectados con el ciclo PSA porque como organización japonesa, como les decía, nuestros esquemas culturales vienen mucho de la lógica de disciplina y de trabajo constante. Luego de eso, les comentaba que nuestra propuesta de valor al empleado se lanza el año pasado. Fue un hito muy importante, una propuesta a nivel global, pensada para las personas que quieren ser parte de Komatsu, para jóvenes que estudian, para actuales personas que están en Komatsu trabajando. Y lo esencial para nosotros como aprendizaje es que nosotros declaramos nuestra propuesta de valor y entregamos o mostramos lo que queremos entregar. Pero ¿cómo nos aseguramos que esa propuesta de valor se cumple? Y acá la sincronía para nosotros fue pensar cómo la propuesta de valor puede ser evaluada en nuestro viaje, en nuestra gestión de experiencia. Entonces nosotros, hoy en día, todo nuestro viaje está marcado por el sello de nuestra propuesta de valor. Y todos los elementos que la componen están reflejados en nuestro viaje. De esa forma, nosotros vamos a poder ver si somos efectivos en la propuesta de valor, si estamos cumpliendo con la propuesta de valor que definimos y así se recibe, o incluso si nuestra propuesta de valor está siendo bien constituida. Entonces creo que es un punto de conexión esencial y que agrega mucho valor. Luego de eso, una frase que también para nosotros resonó mucho fue una como esas frases románticas que uno puede decir y que para nosotros fue muy atractiva, es plantear que tú no puedes generar experiencias wow en tus clientes sin generar experiencias wow en tus colaboradores. Y hay un ejemplo simple de una compañera de trabajo que fue a comprar a una tienda deportiva una raqueta y el vendedor le dijo que mejor no comprara ahí, que eran de mala calidad, que fuera a otra tienda. Ahí claramente uno podría establecer que hay señales de que esa persona no tiene una vivencia tan positiva en esa organización. Y tenemos que poner centro en el cliente sin duda, pero para ser efectivos en eso tenemos que tener grandes experiencias internamente. El otro punto que para nosotros fue interesante y que uno lo pueden ver en varios aspectos de la gestión de personas, pero experiencia de empleados creo que aporta mucho este enfoque, es que no puede uno usar la misma talla para todos. De alguna forma, los arquetipos que uno crea en un modelo de experiencia de empleado te permite entender que hay distintos momentos de la vida, hay distinto involucramiento con la organización, orientaciones de logro, etcétera, que componen intereses distintos. Nosotros nos pasaba mucho que hoy la gente no quiere postular a capacitación para tomar nuevos roles, pero hay gente que te dice, yo no quiero tomar nuevas responsabilidades, quiero disfrutar ser un experto en mi rol, quiero apalancar mi función y quiero ser mucho más considerado desde ser un experto que es bien valorado en la organización, pero no me interesa ser jefe de área o tener un rol de liderazgo. Entonces también es mirar que no podemos considerar un solo elemento para todos. Y aquí nos parece interesante hablar de que más que darle soluciones a las personas, hay que darle opciones. Ellos van a ser capaces de construir sus propias soluciones. Y otro elemento, y creo que este es uno de los más interesantes que nos llegó como hallazgo en este proceso, fue el hablar de people experience y la verdad, entre comillas. Y acá lo que nosotros consideramos es que no es lo que hacemos, sino que lo que sienten que hacemos. Y nos pasó con algunos programas que teníamos comentarios de personas en entrevistas, en Focus, que nos decían, no hay este tipo de programas, me hace falta este tipo de programas, las cosas son así, de esta forma que no me gusta. Y cuando hablábamos con los especialistas o las áreas involucradas en ese tipo de elementos y les contábamos el feedback, nos decían, oye, pero eso no es verdad, nosotros sí lo hacemos. Ese programa lo implementamos hace muchos años y funciona, o esos beneficios existen hoy en día. Entonces, empezamos como equipo a analizar, decir, en realidad no vale la pena decir si lo que están diciendo es cierto, existe o no existe. Es más un cuestionamiento de nosotros. Si nosotros hacemos algo y entregamos algo, un proyecto, lo finalizamos, ¿por qué no estamos generando el impacto que buscábamos? Y muchas veces nos enamoramos del entregable y no del impacto que estamos logrando con ello. En términos generales, nuestros próximos pasos son ampliar este viaje. Nosotros quisimos estar acompañados por una organización para aprender, entonces nos enfocamos en un grupo relevante para nuestro negocio, que son los técnicos de minería, principalmente roles de mantenimiento, que son súper complejos de encontrar y hay muchas industrias buscándolos y tenemos un déficit importante en personas que estén en este ámbito. Entonces tenemos que extender al resto de la organización, ya con las capacidades que hemos desarrollado, un gran desafío para nosotros de probarnos
Extender el proceso a Latinoamérica. Queremos tener en toda nuestra región, aunque tengamos viajes similares, las experiencias van a ser distintas y eso va a ser lo interesante. Implementar un dashboard de experiencia y tal como les mostraba nuestro viaje, a grandes rasgos, lo que nosotros queremos es tener un tablero que te pueda mostrar en vivo el semáforo de cómo está siendo experimentado tu viaje, para que puedas ir a los puntos de contacto mejor evaluados, los que puedan estar incendiados, los que están en funcionamiento correcto. Entonces, tener esa visibilidad para nosotros es esencial. Y finalmente, muy relacionado a lo que les comentaba antes, es la medición de impacto de las iniciativas y proyectos. Nos hemos dado cuenta que implementamos elementos, hacemos indicadores de proceso, pero irnos más a la lógica de OKR que estamos entrando. ¿Qué impacto y qué resultado final estamos logrando con lo que hacemos? Entonces, para resumir, estamos bastante lejos de destruir el anillo, pero estamos en el viaje y estamos aprendiendo nuestros nuevos desafíos y nuestras nuevas etapas. Así que espero haya sido útil para ustedes nuestra experiencia y esperemos aprender de todos.